consiste y que tiene fines académicos e investigativos también en la lógica de poder mirar cómo le hacemos aportes al país en ese rango de lo que se viene hablando de la necesidad que está sobre la mesa aumentar el porcentaje de catastro que tiene el país. Entonces, bienvenidos y aprovechando este tiempo que tenemos, les voy a contar entonces de qué consiste la actividad que nos convoca el día de hoy. Me voy a apoyar en una presentación que ya se debe estar viendo en este momento, y es que en conjunto con Alejandro, desde la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, venimos trabajando este proyecto que lleva por nombre Catastro Multipropósito, una posibilidad para analizar las problemáticas sociales desde la tenencia de la tierra. En ese sentido, muy amablemente, por medio de Alejandro, hicimos esta convocatoria para poder tener un espacio bajo una figura que se llama grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Es un espacio de diálogo que se genera a partir de dos preguntas. En el caso particular, como aparece en la carta, son dos preguntas en las que se invita para que las personas que asisten al grupo puedan dialogar. A partir de esas respuestas, nosotros haremos un análisis y unas categorías, unas variables, una triangulación de información para ver respuestas comunes frente a las mismas, elementos que emergen, elementos que no son comunes, elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder abordar una pregunta en su totalidad, ¿vale? Entonces, esa es la invitación, vamos a tener un espacio de diálogo y al final, en conjunto también con Alejandro, les vamos a pedir un favor que es parte del cierre que tiene este grupo focal, respetando los tiempos, como se ha dicho, esto tiene una duración máxima de, pues, de 1 hora, a raíz de lo que ya veníamos enunciando. Resulta que esta investigación está en la lógica de poder visualizar respuestas a la pregunta que están observando, que es la pregunta que nos convoca. Y ¿es posible recopilar, vincular y abordar las problemáticas que se generan en torno al problema de la tenencia de la tierra en Colombia a partir del proceso de levantamiento de información de catastro multipropósito mediante la metodología del barrido predial masivo en sus diferentes etapas? Tomamos la decisión de poder aprovechar la experiencia que se desarrolla en los pilotos que fueron consensuados en Boyacá, particularmente en Corrales, en Beteitiva, en Tasco, Busbanzá, Socha, Paz del Río y Socotá, en el que ustedes participaron de diversas formas, la gran mayoría de los que están aquí hoy como reconocedores catastrales. Entonces, bajo esta gran pregunta, hemos con Alejandro propuesto dos preguntas generales sobre las cuales queremos tener este momento de diálogo. La primera es, aprovechando la experiencia que ustedes tienen ya en ese catastro que se realizó en Boyacá, y en el proceso de catastro que acompañaron, observaron o escucharon relatos sobre problemas en la tenencia de la tierra en esta parte de Boyacá. Ya acotamos los 7 municipios donde se desarrolló, ¿cierto? Pero la intención, repito, es poder establecer y generar ese diálogo. Entonces, repito, observaron o escucharon relatos sobre problemas de la tenencia de la tierra en esta parte de Boyacá a partir de la complejidad de país que tenemos, ¿no? Que es también otra cosa que queremos empezar a rastrear, porque ustedes saben que a partir de diferentes regiones y departamentos hay algunas complicaciones territoriales frente a la tenencia de la tierra en Colombia. Entonces, en el marco de esta pregunta, el chat, bueno, buenas noches para todos los que estaban escribiendo por ahí en el chat. Nos gustaría ponerla sobre la mesa y poder empezar a escucharlos. No sé si alguien quiera
empezar. Esto tiene un sistema de levantar la mano. Juan levantó la mano, no sé si para saludar o para decir yo arranco. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, digamos que en el caso de problemáticas así que yo haya encontrado, digamos, en las visitas allá en los municipios, se puede hablar de pronto de la parte de los páramos, ya de Ok, la parte, digamos, en los páramos donde se encuentra que, digamos, ahí el problema es en el uso de la tierra y donde pues obviamente muchas de estas personas que habitan allá, que tienen, digamos, que sus tierras allá, pues no ven con buenos ojos el proceso, digamos, de la formación o de la actualización del catastro, porque digamos que ellos ven ven eso como una problemática en el sentido de que pues se le va a delimitar la tierra en donde pues ellos pueden tener una finca muy extensa, pero pues obviamente al acotarle de pronto con el margen por donde va el páramo, entonces se vuelve una zona de protección donde ellos ya no van a poder, digamos que sembrar de la misma manera que lo hacían antes, sino van a poder hacer una siembra de pronto muy como individual para el núcleo familiar, más no para de pronto vender y de pronto digamos que ganar una renta con esa tierra. Digamos que esa era la problemática que yo encontraba mucho allá y que la gente estaba como muy reacia a atender de pronto a los reconocedores al momento de ir a recolectar la información, cosa que digamos también tocaba explicarles que pues una cosa era lo que nosotros hacíamos y otra cosa muy diferente es la parte de la delimitación del páramo que no era lo que nosotros realmente íbamos a enfocar allá. Entonces digamos que ahí también entra la parte social, que pues digamos que habían unos sociales allá encargados de antes de hacer las visitas antes de que fueran los reconocedores, pudiera hacerse una socialización con las personas y explicarles realmente lo que se hacía. Entonces, digamos que eso fue lo que de pronto yo más vi en la parte del proyecto de Boyacá, fue en la parte de los páramos. gracias Juan Camilo, hermano, muchas gracias. Mayra, Mayra Guzmán al aire. Hola, buenas noches. ¿Ahí me Buenas escuchan bien? noches. Sí, señora. Listo. Digamos que pues yo encontré como dos aspectos respecto a la tenencia de tierras. La primera es respecto a la explotación de minería de carbón y pues la ilegalidad de esta actividad. Mm, Porque pues bueno, además de ser un problema grande de salubridad, no cuenta como con ningún tipo de control y pues lo que implica que la población de estas tierras se vean afectadas. En, en el municipio de Socotal, si mal no recuerdo, creo que era la vereda Comaita, yo me encontraba haciendo reconocimiento a unos predios pues, afectados en el proceso de minería. La minería ya no estaba en funcionamiento, los predios se encontraban en total abandono. Esos colindaban con una quebrada bastante contaminada y tuve la oportunidad de hablar con la hermana de la persona que fue propietaria antes de que esos predios fueran vendidos y me comentaba que la empresa trató de negociar con el hombre, pero pues en realidad le ofreció una suma de dinero absurda en comparación pues con los beneficios que la tierra le podía ofrecer pues, a la persona. Y pues obviamente la persona no tuvo más opción que vender y pues con el poco dinero que recibió logró comprar un terreno de una menor extensión para poder pues por lo menos suplir el tema de su vivienda y ya. Otro problema que también encontré casualmente en el mismo municipio fue respecto al conflicto armado que hubo en su época. Mm, Me encontré como en un sector de la vereda varios predios que estaban a nombre de dos personas en específico. Eran pues una cantidad considerable de predios. Y el auxiliar de campo que me acompañaba me comentaba que pues estos hombres eran demasiado reconocidos en el sector. Y bueno, cuando yo llegué a hacer el reconocimiento, hice pues todo el proceso de presentarme. El señor estaba acompañado de un concejal y bueno, esas personas súper como groseras y altaneras pues no permitieron el acceso al predio, pues ya sabemos todos pues por qué motivos. Y bueno, el caso fue que estos predios no se pudieron levantar, se levantaron con pues con la información que se pudiera obtener de fotografías aéreas.
Y luego la auxiliar de campo me decía que lo que pues la gente comentaba era que estos dos hermanos se apoderaron ilegalmente de muchos predios en su época, ya que hacían parte de pues unos grupos militares. Y ya. Mayra, muchas gracias. Fabio García, su merced, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. La razón principal de haber estado en la actualización de esos municipios en Boyacá fue por el acuerdo final de paz, ¿sí? A pesar de no ser municipios PD, pues la condición, lo que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Es una parte importante, pero lo más recurrente en todos los municipios es la falsa tradición. Todo está a nombre de los abuelos, ¿sí? Y como ellos nadie les enseña que una escritura se registra, que hay que llevar a la notaría un documento, ¿sí? Entonces, así fueron pasándose la tierra de padre a hijo, de retacito, el otro, entonces todos allá no tienen cómo soportar la tenencia, ¿sí? Sí, señor. Como el problema básico de toda esa zona. Para eso se fue, se suponía que se iba para eso, para hacer las informalidades y darle la información que necesita la NT para poder titularles, darle su papelito a cada uno. Ese sería como el punto central, la falsa tradición que hay. Muchas gracias, Fabio. Listo, hermano. Andrés Camilo Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, fuerte y claro. Pues complementando lo que decía Fabio, sí es verdad que el principal problema que hay en la tenencia, pues en la parte donde estuvimos de Boyacá, era la falsa tradición. Muchas veces porque estos predios se venían legalizados por parte de los abuelos y no hubo como esa formalización, para pues hacer esa sucesión. Además de que pues en muchos, pues era como muy común ver que en distintas veredas se establecieran personas de las mismas familias, entonces hay mucha existencia de contratos verbales. Y pues eso pues producía que no hubiera como esa tradición, esa recopilación de muchas veces lo que se vendían, si se vendían porciones, si se vendían solo, si se hacía un desengrove, lo que podríamos decir. Entonces, el principal problema es ese. Gracias, Andrés Camilo. Johan Useche está levantando la mano, hermano, al aire. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Pues digamos, es relacionado un poco con lo que han comentado otros compañeros como Mayra y Fabio. Digamos, en el tema del ingreso a los predios, habían muchos motivos, pero pues en general el principal era que pues no era el dueño, digamos. Entonces, digamos, esas visitas muchas veces, por decirlo así, se perdían, pues por lo mismo que es un barrio pues así predial, pues no es como que haya oportunidad de volver a ir al lugar. Entonces, el tema de la planificación, o sea, es complicado, yo entiendo, pero la planificación con la comunidad es muy necesario, pues entiendo yo, para actualizar predios que están desactualizados de hace 20 años y actualizarlos y que no se pueden actualizar, es probablemente que pasen otros 10 o, digamos, por ponerlo bajito, mínimo los 5 años, pero pueden pasar muchos más de esos años a que se vuelva a actualizar. Entonces, pues es como, no sé, sería bueno de alguna forma que se pudieran hacer estrategias para que pues, la comunidad pudiese estar presente el día que se va a realizar la visita, aunque pues entiendo que es complejo, pero creo que es algo, un punto muy importante para ese tipo de procesos. Y lo otro era, digamos, en relación con lo que decían de la tenencia de los predios, pues ahí se realizaron muchas informalidades y mucha información que realmente las entidades que tenían, digamos, como
el rol de realizar los diferentes cambios vendrían siendo la SNR y el ANT, pues muchas veces ni siquiera estaban presentes en los procesos de socialización. Era pues el punto yo creo que más clave, inclusive que muchas de las visitas, porque era cuando las personas que iban pues puntualmente sabían cómo les iban a dejar su predio y toda la cosa, o si en ese caso era muy extremo y necesario realizar la doble visita. Entonces yo creo que con esos dos puntos. Gracias, Johan. Juan Camilo Mesa, está levantando la mano una vez más al aire, hermano. Bueno, digamos que complementando también muchas cosas de lo que han dicho, también quiero dar como una claridad en el sentido de que, pues, digamos que sí, es muy piloto, digamos que se está como empezando, o digamos que no hay de pronto unas estrategias, o se está como tratando de implementar estrategias, pero otro punto, digamos que hay que tener en cuenta, digamos, del proyecto de Boyacá, de la actualización de estos 7 municipios, es que también todos éramos prácticamente estudiantes en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que no, la gran mayoría no éramos graduados, sino que estábamos o terminando materias, unos habíamos ya terminado materias, entonces no había como tampoco esa experiencia de pronto en el campo, ya para, digamos, hacer la formalización, ya de pronto para hacer las visitas y muchas demás cosas, que pues eso también influye mucho en el momento de abordar un trabajo como estos, ¿no? Esa experiencia es también muy necesaria para que también estos procesos se lleguen a dar, pero pues claramente esto es lo que a uno le enseña cómo de verdad se debe formar, porque pues uno tiene un pensamiento crítico el cual le ayuda, como en estos debates, a saber qué era lo que hizo falta, qué se puede mejorar para unos siguientes proyectos, pero pues dejando claridad es que también no todos teníamos, digamos, era nuestro primer trabajo con sentido a estos proyectos. Gracias, Juan Camilo. No sé si alguien más quiere agregar algo frente a esa primera pregunta. Porque si no, aprovechamos para pasar a la segunda. Parece que no. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que me va a permitir proyectarla también y que está pues en la invitación, en la carta que fue remitida. Partiendo de su experiencia, ¿se podrá recopilar la información sobre los problemas de tenencia de la tierra en el proceso de levantamiento? O bueno, de hecho, en todo el proceso que se desarrolla. ¿De qué forma y en qué momento, dado que ustedes ya caminaron y tienen la experiencia y la experticia, abordarían o harían solución a esa pregunta? Juan Camilo tiene la mano arriba, pero no sé si la dejó arriba o No, pues sí la había dejado arriba, pero pues bueno, ya que se da la oportunidad. hágale, hermano, todo bien. Bueno, digamos que se puede, pero pues es también muy complejo, ¿no? Eso habría que formularlo muy bien, porque pues son muchas las problemáticas que hay, ¿no? De pronto, digamos, como el tema de lo que le decía, de pronto de que la desconfianza de las personas puede ser una problemática, cómo abordar de verdad esa desconfianza, digamos, en el tema de los páramos y todas esas tierras que ellos piensan que de pronto uno les va a quitar o, o a esto, el tema de la violencia, el tema, digamos, también de las minas que decía, bueno, la compañera que decía ahí, y otros demás temas que se ven, sí, Mayra, que se evidenciaban, digamos, ahí. Otra cosa que pues yo diría que tendría que tenerse en cuenta mucho es que pues todo eso va dentro del modelo LAM-COL. Entonces digamos que tocaría también replantear cómo se hace para que el modelo también adopte estas ciertas circunstancias y poder meter esa información dentro del modelo. Entonces también tocaría replantear el modelo de una forma que todas estas problemáticas se puedan meter dentro de este modelo. Muchas gracias, Juan Camilo. ¿No ha leído por ahí, Alejo? Apuntaló que el día de hoy hubo por ahí una explosión de una mina de estas artesanales en Socotá, como lo puso ahí en el chat. Fabio, su merced tiene la mano arriba.
Bueno, la pregunta dice, ¿se podría recuperar información sobre los problemas de tenencia de tierra en el proceso? Eso se supone que se estaba haciendo. Sí, inclusive Alejandro levantó información, sí, me consta, allá en Sativasur, levantó varias informalidades, ahorita sí que recuerdo. ¿En qué lo hacían? ¿En qué proceso? En el proceso, en el momento de la visita. Usted llega, ve la documentación, se da cuenta qué tiene, qué no tiene, qué le falta, qué debe aportar, ¿sí? Toma, pues, la porción de tierra que se supone, la identifica ahí con el dispositivo móvil ahí, y esa información, ahí el meollo es como la parte de campo puede tomar los datos, pero si llega la parte, por decir, los que manejan las bases de datos, que no saben cómo integrar esa información al modelo, ¿sí? Estoy hablando de un caso específico. Entonces, todo ese trabajo que se hace se termina perdiendo, porque pasó en algún municipio, pasó eso. Nosotros fuimos, hicimos el trabajo, levantamos las informalidades, entregamos todo. Cuando llega la parte de allá de sistemas que están integrando la base, el XTF, bueno, allá ellos mirando las tablas, no saben cómo no interpretar el modelo, no montaron las informalidades y pues se perdió esa información. ¿Qué pasó? Todo lo que la gente llevó se perdió. Ahorita mismo está la ANT en esos municipios. Ahorita mismo el IGAC está contratando más gente allá en conservación como para volver a acomodar eso. Entonces, lo que le preguntan, en el trabajo del barrio Primer Masivo se recopila la información, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, lo que decía el otro compañero, que la inexperiencia, ¿sí? Pero la forma, pues, cuando hacemos la visita. Y el momento, pues, el mismo. La forma, pues, ahí cuando se recoge todo, usted tiene la capacidad de identificar qué es o qué no, le toma los registros y ya. Crea un predio nuevo, crea una informalidad, y eso es el insumo que le queda a los que vienen después, que ya viene la ANT con, pues ya hacer los planos como tal, los papeles y eso, que es lo que faltó ahorita. Muchas gracias, Fabio. Bueno. Alidis. Buenas noches. Buenas noches. Respondiendo a la pregunta, siento que lo que se podría mejorar en cuanto al momento de levantar la información de los problemas de tenencia de la tierra que se identificaron en el momento que se realizaron las actualizaciones en los municipios de Boyacá, considero que es importante como hablar de el equipo que llega a campo. Muchas veces también por ser nuestro primer trabajo, por falta de capacitación, etcétera, no se sabía dar la ruta a seguir a las personas que preguntaban sobre información para poder formalizar o pues llegar a hacer algo con sus predios. Desde mi perspectiva, siento que el equipo que va a campo debería de ir acompañado, no sé, al menos de asesoría jurídica, alguien que pueda darles la ruta a las personas para poder tener claro qué deben de hacer para poder agilizar un poco el proceso mientras llegan todas las demás entidades que reciben el reporte de la actualización para poder solucionar ese problema de tenencia. Porque pues muchas veces también no se encontraba la persona o se le decía a la persona lo que uno creía, pero cuando se estaba haciendo postprocesamiento de la información, la ruta a seguir era diferente a la que se le había dicho a la persona. Entonces considero que sería importante eso también. Muchas gracias, Alidis. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo frente a esa pregunta. Andrés Torres. Buenas noches.
Yo diría que para este proceso de recolectar la información de las problemáticas, la parte social es muy clave. Digamos, en Boyacá, pues el esfuerzo de todos modos fue bastante grande por parte de los trabajadores sociales para facilitar eso. Aunque hubo inconvenientes, hubo casos donde, digamos, la opinión de un político que dijo que esos que están haciendo la actualización en realidad les va a robar las tierras, que no sé qué, y pues la población campesina es muy susceptible como a esos comentarios y ya no permitían el acceso a algunos predios, como les pasó a algunos equipos. Digamos, entonces yo digo que esa parte de comunicación y trabajo social con la gente es clave para poder eh, recolectar esa información, porque pues tuve la experiencia en otros municipios en donde pues no, el trabajo social no se hizo de esa manera y fue muy difícil recolectar a veces información y que la gente accediera a dar, pues sí, información. Entonces, clave ese trabajo social. Andrés, muchas gracias. El primer contacto que hace el equipo social. Perfecto. Johan Usechi. Sí, señor. Digamos, estaba mirando que uno de los, digamos, los problemas de tenencia de tierras que allá principalmente se presentaban, como lo mencionaron, uno era el tema de la tradición y el otro, pues, pues, podría decirse el tema de grupos ilegales. Entonces, digamos, tal vez el tema de la falsa tradición, como se mencionó, sí se estaba, en ese proyecto en particular, sí se estaba tratando de hacer con todo el tema de informalidad, pero sí es verdad que en todo el proceso de las socializaciones se pudo ver que las automatizaciones que hacían desde el grupo, no sé, como más técnico en el componente SIG y de consultas y eso, dañó mucho esos procesos que se hicieron. Entonces, lo que yo diría es como si se va a utilizar esa herramienta de automatización, tiene que tenerse mucho rigor y creería que debe ser supervisado por un profesional que conozca todo el tema del modelo para que así efectivamente vea que no se está rompiendo alguna parte de las cadenas, que era lo que pasaba y pues hacía que se dañara la información. En cuanto al tema de grupos ilegales, sí considero que es complicado pues levantar ese tema de información porque tal vez yo creo que algunas personas tendríamos como experiencias que nos contaron la población porque sintieron la confianza, pero es complicado como uno llegar a preguntarles, venga, y acá cómo es el tema de esto, porque uno no sabría ni siquiera si tal vez está llegando al lugar de una persona que trabaja en eso, porque digamos, mucha gente pues lo ve como eso, como un trabajo. Entonces, pues es complicado en ese tema y pues lo de la tenencia es como mucho mayor rigor técnico al momento de aplicar algunos procesos así de automatización. Muchas gracias, Johan. Alejandro va a hacer algunos comentarios al respecto. Lo escuchamos, hermano. Gracias, profe. Bueno, yo respecto a lo que he escuchado acá, quisiera hacer, digamos, algunos comentarios y algunas precisiones al respecto de lo que hemos charlado, y es el cómo nace, digamos, esta investigación y dónde nacen esas preguntas y, de por qué, y por qué son de importancia, digamos, para la dirección de investigación y prospectiva del IGAT y por qué, digamos, se le está metiendo el apoyo precisamente a eso. Y es que ya en una fase previa con el profe César y con el profe Johan Avendaño, habíamos identificado, digamos, algunas problemáticas en torno a la tenencia de la tierra que iban un poco más allá de lo que nosotros conocemos como problemáticas de tenencia de la tierra en el trabajo del reconocimiento y en el trabajo jurídico y social que se hacía. Y digamos que sí, todos lo tenemos claro en términos de que un problema es la falsa tradición, un problema es la informalidad, un problema, digamos, es la falta de educación de este tipo de poblaciones, porque pues suele asombrar un poco que estar tan cerca de Bogotá, porque relativamente, aunque a veces sentíamos que estábamos muy lejos, es muy cerca, estar muy cerca de Bogotá, 300, 400 kilómetros de Bogotá es demasiado cerca. Hay una falta de educación en muchos temas y una desatención, digamos, un poco estatal a estas poblaciones, ¿cierto? Más allá de esas problemáticas que ya habíamos visualizado y de algunas que ya compañeros nombraron y que, digamos, no había tenido quizás
o pensándolo, no había identificado algunas de las que ya nombraron acá y que estoy tomando nota. Sí identificamos también problemáticas un poco más de tipo social en temas de despoblación del campo, envejecimiento, digamos, de la población, digamos, también pues los conflictos que había con el tema del páramo. Bueno, se identificaron varias de esas problemáticas que son problemáticas, digamos, ahí como al aire, que se quedan ahí, las escuchamos en el proceso de levantamiento de la información. Y acá hay una clave y decía Camilo hace un momento, es la concepción del modelo LAN, ¿sí? El modelo LAN tiene unas limitantes como modelo técnico, porque finalmente es un modelo técnico que si bien se hizo, digamos, un gran desarrollo en cuanto al modelo y se logró adaptar a un modelo del modo de tenencia y de los conflictos de tierra colombiano que no existía antes, es un modelo que sigue teniendo, digamos, algunas falencias y que, digamos, para eso estamos precisamente abordando estas preguntas y esta investigación para ver cómo podemos fortalecer esa parte. Si se puede modificar el modelo, si se puede modificar alguna de las fases de trabajo, ¿sí? Y es que el modelo LAN no permite precisamente recopilar eso. Lo que decía Fabio hace un momento es que identificamos información. Y si usted lo recuerda, la forma en la que identificamos esa información eran las notas que colocábamos nosotros en el apartado de notas de cada predio. Esas notas jamás llegaban, digamos, al modelo de datos final, pues porque se perdía en esa integración de las bases de datos. Lo que decía Fabio también es muy cierto, y es que las personas que manejaban esa parte, pues digamos, desconocían precisamente lo que se hacía en el trabajo de campo y se omitían, digamos, este tipo de variables, ¿sí? Entonces, obvio, algunas las recogimos y tienen toda la razón, lo hicimos con las informalidades, pues digamos que lo hicimos. Identificamos lo de la falta de tradición, identificamos, digamos, que esos problemas que tienen que ver un poco más con lo de tipo jurídico, pero se nos quedan muchas cosas por ahí, y estamos hablando de que la metodología de barrido predial pasivo es una metodología, primero, que es directa, que es predio a predio, y que es una metodología costosa, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica y bajo esa concepción de el catastro multipropósito y de lo multipropósito, pues vale la pena también pensarnos en cuánto de eso multipropósito estamos haciendo y cuánto de eso multipropósito estamos dejando de atender, y precisamente qué podemos identificar para mejorar, ¿no? Agradezco los comentarios de todos. Yo aquí lo que les está diciendo, pues estaba tomando nota de esas cosas e identifiqué cosas que no había identificado, digamos, en la fase previa. Lo que nombró, digamos, hace un momento, bueno, se me fue para la paloma, no sé quién fue, tenía que ver con los grupos armados y era el apropiamiento de esas tierras, creo que fue Mayra, de gente que tenía Joan Useche habló de grupos ilegales y también Sí. Mayra habló de conflicto armado, sí señor. Ok, hablamos de eso. También hay un tema importante que tocamos y es la desconfianza de los pobladores en cuanto al tema, la falta de información que tienen respecto al proceso, y digamos otra cosa que puede identificar muy, muy valiosa, digamos, es la falta de formación para abordar este tipo de cosas de nosotros los que hacemos el trabajo de campo, ¿sí? No tenemos las herramientas y no conocemos, digamos, la forma de abordar este tipo de cosas, porque nosotros, digamos, es lo técnico, vamos, levantamos el polígono, identificamos tal cosa, pero digamos que ese tipo de cosas se nos escapan. Lo nombraron hace un momento, y la fase social previa puede ser muy, muy importante y hay que fortalecerla. Ya lo charlaba en alguna ocasión con el profe, y es que si bien se hizo un trabajo muy, muy importante en el tema social, pues también se quedó corto, y digamos es algo a lo que vale la pena prestarle atención, meterle la ficha, porque si ustedes se dan cuenta éramos unas cuadrillas de 8, 9 reconocedores por grupo, mientras que había un trabajador social por municipio, por decirlo así. Simplemente algunas acotaciones, algunos comentarios que tenía para ver si en torno a esto que estoy diciendo puede llegar a salir algunas cosas más. Gracias. No, Alejandro, su merced que acaba de hacer el barrido holístico, que es parte también del grupo focal frente a lo que se ha conversado, y lo acaba de hacer todo el proceso de decantación frente a los elementos que pusieron sobre la mesa en esas dos preguntas. Entonces, muchas gracias por hacer ese barrido
de lo que se ha venido hablando. No sé si alguien quiere agregar algo más a partir de lo que se ha hablado o la recopilación que acaba de hacer Alejandro. Alice, estás levantando la mano, te escuchamos. Y Juan, señora. En cuanto a lo que mencionaba Alejo del campo de observaciones que teníamos como reconocedores para hacer como la salvedad de algunas cosas que identificábamos en campo que no podíamos como tal incorporar al modelo. No sé, siento que al modelo le hace falta en alguna parte, en algún campo, poder recoger la información de lo de conflicto de linderos que hay. Entiendo que pues siempre que íbamos a actualizar y había conflicto de linderos, se nos decía que pues no se podía hacer nada y el predio se quedaba igual que hace 20, 30 años que estaba antes de nuestra visita. Y pues nosotros hacíamos la salvedad en el campo de observaciones que finalmente para los que han trabajado en la parte de postprocesamiento de la información, ese campo muy pocas veces se lee porque toda esa información se procesa de forma masiva. Entonces debería como de, no sé, crearse alguna estrategia, modificación del modelo para poder integrar toda esa parte de conflictos del lindero y cómo de verdad llegar a una solución y no dejar las cosas como estaban, o sea, no hacer nada prácticamente. Muchas gracias, Alice. Juan, su merced tiene la mano arriba, Juan Camilo. Bueno, digamos que otra cosa, digamos desde el punto de vista mío, bueno, digamos desde el punto de trabajo que me tocaba ejercer allá en el proyecto, me daba cuenta de, digamos, de algo que era, pues, era un proyecto muy grande, el cual tenía, pues, 7 municipios, digamos, actualizando, digamos, 7 municipios como tal. Había muchos coordinadores, como dijo Alejo, había muchos grupos de trabajo. Entonces, una de las problemáticas, o problemática, no sé si llamarlo de esa manera, era como un lineamiento que no había, digamos, muy propio. O sea, como que cada coordinador tenía una forma de que tomaran la información los reconocedores, el otro tenía otra manera, entonces digamos que no había como una misma línea de trabajo en el sentido de que, digamos, esto se toma, esto no se toma, para unos sí, para otros no. Entonces, digamos que digamos, para un proyecto de pronto a futuro donde tenga, digamos, una cantidad grande de municipios y una cantidad grande de equipo de trabajo con diferentes coordinadores, al principio hay que tomar en cuenta es cuál lineamiento seguir con respecto, digamos, a la información que se va a tomar, porque pues a mí me pasaba, era eso, que no podía, digamos, yo tenía, o mi coordinador me decía, los lineamientos son estos, se toma esto, se toma esto, se hace así en la información. Cuando uno iba a campo, pues un coordinador de pronto decía, esto no se toma, cuando el mío decía que sí. Cuando iba a otra parte, pues entonces a la final como que resultaba uno vuelto un 8 porque pues tampoco uno podía preguntarle a cada coordinador como venga, su merced, ¿cómo les dice a ellos que tomen la información que tomar y que no tomar? Entonces, digamos, desde un principio también, digamos que se puede, o bueno, por mi parte pude evidenciar era que no había como un mismo lineamiento en muchas cosas dentro de la formación del que se tomaba y el que no se tomaba, que pues es muy importante que desde un principio sí se haga antes de empezar a hacer lo que es el barrido predial. Muchas gracias, Juan Camilo. No sé si alguien más quiera apuntalar algo a partir de lo que ya se ha hablado, que crea que haga falta. David Esteban. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Yo quería apuntar también algunas cosas de lo que hablaron unos compañeros. ¿Cómo lo digo? O sea, sí, es que abordando el tema de las problemáticas sociales, creo que hay para cada, ni siquiera para cada predio, para cada persona hay una problemática muy puntual, en donde muchos compañeros decían que sería bueno abordarlo desde el modelo LAM, pero es que es como muy complicado porque, pues eso, esto es un modelo en el que se maneja, sí, un modelado UML, y abstraer esos problemas al modelo es muy complicado desde mi punto de vista. Yo creería que lo mejor es como lo que decía la compañera Liz, en el que
se debería llevar un acompañamiento de un jurídico, pero también añadir a ese proceso, a esa cadena en donde primero van los sociales, después vamos los reconocedores, después va la NT, después va, creo que Parques Nacionales también es parte de esa cadena. Agregar una cadena más en donde se trabaje esa parte social más puntual, porque como les digo, donde se trabajen tal vez con ONGs o parte de, de entidades que trabajen la parte ambiental también, que es muy importante y afecta a esta área social. Creo que es muy importante, sí, anexar como una cadena más en donde se trabaje más puntualmente eso, porque tengo entendido que los sociales en la parte anterior al reconocimiento predial simplemente hacen como reuniones y hablan sí, con los habitantes, pero no como que abordan cada tema más puntualmente. Entonces creo que eso es una parte muy importante y se debería entrar a evaluar. Supongo que es complicado, claro, pero me parece muy importante. David Esteban, muchas gracias, hermano. Digamos que parte de lo que se está queriendo hacer acá también es ver cómo se puede llegar a aportar y anclar algunas partes del proceso, porque igual eso también implica unos costos, aumentar algún equipo social, aumentar un equipo jurídico, pero igual eso se quiere ver también sobre terreno. Reitero, aprovechando que hay una bandera fuerte en este momento de aumentar el porcentaje de catastro en el país. Entonces, muchas gracias. Juan Gaitán. Aló, hola, ¿me escuchan? Sí, señor, al aire. Hola, ¿cómo están? Yo creo que también es que sí, el modelo LAM pues está así, básicamente el modelo LAM pues lo único que tiene tenencia es como, es ocupación, es posesión o es informal, básicamente lo único que tiene. Pues justamente lo hablaba hoy con otros compañeros y les preguntaba como, pues, ¿y qué vamos a hacer ahí? Y decían como, pues que básicamente el modelo LAM pues solo recopila información que pues al final, pues, problemas de tenencia, pues, nosotros no, o sea, el IGA como tal creo que no puede dar la formalización de la tierra. Al final es como recuperar la información para que luego lleguen nosotros agentes a dar la formalización. En este caso, pues, digamos, la ANT, digamos, sería como, en mi opinión, sería como agregar como una parte, pues, digamos, en cada predio es una historia, literalmente. Entonces, digamos, es como agregar como esa parte social a cada predio. Obviamente es más difícil y el barrio predial buscan que sea rápido, también los tiempos en los procesos es como ustedes tienen que hacerse 30 predios diarios. Entonces, pues la gente también como que esa parte la omite y solo va a levantar información como listo, son linderos, aquí no hay nadie, yo me voy. Y levanto la casa y listo, ahí ya está el barrio predial. Pero pues sí, obviamente también hay una falta como información en que la gente no sabe cuándo va a llegar el barrio predial, puede que no estén. Entonces, pues también hay muchas como que esa información se queda en el proceso, se queda como ahí volando, como, listo, ellos fueron a visitar y luego la persona llega, oiga, fueron a visitarme y yo no estaba. Entonces, como que también, pues también es un problema como también como de tiempos en los procesos porque quieren que todo sea muy rápido. Y básicamente eso va a sesgar la información. Y pues al final, pues lo que quieren pues, los operadores es entregar, o sea, es como, parece tenemos que entregar y pues y el modelo LAM pues sí es como eso, posesión informal, listo, los informales, pues ya vamos a pasarlos a la NT, actos de colindancia, tan. Pero pues al final puede que se pierda esa información porque es como muy rápido, o sea, no se escucha a la gente. Y pues que puede que la escuche el reconocedor, pero pues al final eso no hay un apartado en el modelo LAM. Y si uno lo ve, pues el modelo LAM no tiene eso, es como ya la parte física, económica y ya, y la jurídica. Y ya, muchas gracias. No, a su merced, Juan. Muchas gracias. Bueno, cumpliendo con los tiempos estipulados de la hora, no sé si ya en el marco del cierre, Alejandro, su merced quiere apuntalar algo más de lo con señor. No, profe, yo creo que, digamos, ha sido importante el aporte y la visión, la perspectiva que cada uno tiene, porque precisamente hay una perspectiva diferente desde cada persona que va a hacer, digamos, el trabajo y lo que observa y de lo que, digamos, su formación, su experiencia le permite reconocer o no, o ver o no como una problemática y priorizar, digamos, o no ese tipo de información.
Yo finalmente quisiera simplemente agradecerles a todos y cada uno de los que estuvieron acá, porque como ya les había comentado, pues bueno, esto no solo hace parte de una investigación con una entidad del Estado, sino que, digamos, es la parte central de mi trabajo de grado. Ya algunos de ustedes, la mayoría de compañeros míos, digamos, han logrado culminar ese proceso. Y bueno, yo estoy ya en esa recta final, en esa parte final, y es muy valioso para mí, primero, el tiempo de cada uno de ustedes, y segundo, la opinión y los aportes que cada uno nos ha podido hacer y regalar en este espacio. Creo que vale la pena. Algunos no solo han estado, digamos, en el proceso de Boyacá, sino ya han participado a nivel nacional y seguramente lo seguirán haciendo. Digamos, han migrado de reconocedores a hacer otro tipo de cosas, pero también muy involucrados en ese tema del catastro. Yo creo que vale la pena seguir pensándonos, ¿sí? Y seguir identificando este tipo de narrativas, este tipo de, digamos, de problemáticas que giran en torno, ¿no? Al problema central que es la tenencia de la tierra, ¿no? Un problema central que, digamos, nos ha llevado, digamos, a mucho, nos ha llevado a mucho conflicto históricamente en Colombia. Vale la pena seguir pensándonos, seguir captando este tipo de cosas y seguir proponiendo, digamos, en diferentes espacios, pues algunas soluciones para que podamos subsanar, digamos, de alguna manera un poco este problema. Entonces, les agradezco nuevamente y les reitero mis agradecimientos por su tiempo y por su opinión y por sus aportes. Gracias, Alejandro. Bueno, para cerrar, reiterar nuestra gratitud, como dijo Alejandro, pues porque viernes 8 de la noche y ustedes aquí conectados, de verdad que eso se valora un montón. Uno. Dos, les vamos a pedir un favor de cierre, no en este momento porque sabemos que el cansancio de la semana ya empieza a ser mella, pero sí para que lo piense. Y es que queremos dejar sobre la mesa una pregunta que es la siguiente. La intención con esa pregunta es que ustedes puedan enviarle un audio de WhatsApp a Alejandro con la respuesta. Pero repito, tómense su tiempo y la piensan sin afanes, no en este instante porque ya el cansancio hace lo suyo. La pregunta es, ¿cuáles son las diferentes formas de relación de tenencia de la tierra que encontró en su trabajo como reconocedor predial, en el caso de Fabio como coordinador de campo, ¿cierto? Y aquellas que no tienen cabida en los instrumentos tradicionales, que muy bien Juan Gaitán ahorita que hacía el cierre y decía hay tres figuras comunes, propietario, poseedor, tenedor. Entonces repito, para que lo piensen, ¿cuáles son las diferentes formas de relación de la tenencia de la tierra que encontró en su trabajo como reconocedor predial o coordinador? Aquellas que no tienen cabida en los instrumentos tradicionales, entiéndase por instrumento tradicional, pues el proceso que se está llevando a cabo, que se llevó a cabo en Boyacá, ¿vale? Igual la pregunta le pediría el favor a Alejandro que por favor se la pueda compartir por el WhatsApp, o que se la comparta a su merced para que la puedan tener ahí y la piensen, y ya, no sé, en el transcurso de la otra semana puedan dar respuesta a la misma a partir de un audio que también pues hará parte de este proceso de sistematización. Reiterar nuestro agradecimiento por el tiempo. Muchas, pero muchas gracias. Desearles que tengan una feliz noche y de verdad, millón gracias por haber participado en el grupo focal del día de hoy. Gracias, gracias. Gracias. Chao, Rochita. Hasta luego, gracias. Chao, Juan, gracias. Gracias.